segundo capítulo de la carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Segundo capítulo, perdón, segundo libro, primer capítulo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y busque el versículo 3. Vamos a leer 3, 4 y 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ocupen su lugar. El domingo pasado, sé que algunas hermanas fueron muy bien festejadas. Las llevaron a comer tal vez, les llevaron flores, les llevaron algún regalo. No sé, ¿verdad? Tal vez están estrenando hoy lo que les regalaron. Y qué bonito es que dentro de los 365 días del año se conmemore, ¿verdad? A las hermanas, las madres, quienes cumplen un papel muy importante en la sociedad, cosa que el diablo quiere deshacer, pero no tiene poder. Él no tiene poder, eso lo sabemos muy bien. Y felicitamos a las hermanas, a las mamás. Ya nos tocará a nosotros, hermanos, ya pronto. Seamos sinceros, nosotros los varones somos muy poquito malos para poder, gracias hermano, para poder darle algo especial a nuestras esposas o a las hermanas. Siempre las hermanas son más detallistas, pero lo que se hizo, créanlo que lo hicieron con mucho cariño, ya sean sus hijos, sean sus esposos, lo hicieron con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y en este día quiero hablarles acerca también de algo relacionado a las mamás. El mensaje de hoy está titulado El regalo de Dios de ser madre. Ese regalo tan maravilloso, ese regalo tan hermoso, ese privilegio que Dios le dio a la mujer. Es la mujer la encargada de alegrar el corazón del hombre. Es la mujer la que se encarga a través de los hijos, dejar un legado, dejar una herencia, dejar al padre su apellido, para que ese apellido, para que ese hombre que tiene por esposo pueda enseñarle a ese hijo que esa madre tuvo el privilegio de tener. Y esa es la enseñanza, ese regalo de Dios de ser madre. En esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo expresa el agradecimiento que tiene a Dios por Timoteo. Ese agradecimiento por el siervo tan joven que era Timoteo, encaminado a predicar, encaminado a conducir a ese rebaño del Señor. Pero hace una aclaración el apóstol Pablo en estos versículos, ustedes lo notaron. Aparte de que da gracias a Dios y que hace oraciones y que desea mirarlo a Él, le dice algo muy importante en el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la fe, habla de una fe, la fe en Jesús. Una fe no fingida, una fe que es genuina. Un amor por Dios original. Un servicio a Dios de todo corazón. Un servicio a Dios, una fe en el Señor única. Que no era un hombre hipócrita. Que no era un hombre falso. Que no fingía tener fe en el Señor y con sus hechos lo negaba, sino que era auténtico. Como Dios quiere que seamos en esa fe, seamos auténticos, verdaderos, fieles en el Señor. Pero ¿cómo es que este hombre, este joven Timoteo, adquirió esa fe? ¿Cómo es que se formó? ¿Cómo es que aprendió a tener una fe no fingida? El versículo lo dice. Este versículo 5 explica cómo es que Timoteo, a esas alturas, se dice que Timoteo era un joven, no dice la edad, pero que era joven. Y sabemos que en la juventud muchos han cometido errores. Muchos jóvenes han cometido muchos errores. Pero este joven, al contrario de otros, este joven estaba encaminándose a ser un gran siervo de Dios. Y que tenía una fe dentro de él, una fe que se le había enseñado. Porque la fe en el Señor se le enseña a la persona. Se aprende a tener fe. Nadie nace con fe en Jesucristo. Eso se enseña y se aprende y se recibe a través de la palabra, a través del consejo, de la instrucción de alguien. En muchos comienza en casa, en otros comienza en alguna otra parte, otros aquí en el templo. Porque algunos no tienen el privilegio de nacer en un hogar cristiano, en donde desde pequeños se le instruye en la fe. Otros lo aprenden a través de los golpes de la vida. Cuando están enfermos, cuando están pasando por problemas, se acercan al Señor Jesús y ahí empiezan a crecer, a conocer lo que es fe. Pero Timoteo dice que esta fe no fingida que había en él habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. ¿Eso qué me indica a mí? Eso me indica que la primera en la familia en conocer la fe de Cristo estuvo en su abuela. Y su abuela se encargó de impartir la fe a su hija. Y la hija se encargó de impartirle esa fe a su hijo. Y para esos entonces, Timoteo tenía un problema igual que su madre. Es que su padre no era judío. Su padre era un griego. Los griegos tenían por costumbre tener muchos dioses. Algunos que conocemos o que hemos oído está Poseidón, Zeus, Atenas. ¿Quién más? Júpiter, Mercurio, entre otros dioses. Y no dudemos que el padre de Timoteo o estuvo o estaba en esa situación, practicando su religión. ¿Cómo es que Timoteo, en una familia en donde habían dos creencias, optó por la mejor? ¿Qué lo motivó a él a optar por esa creencia, esa fe no fingida, esa fe en Jesucristo? Pudo haber adoptado ser griego con costumbres griegas, pero no, él adoptó el camino de Cristo. ¿Qué lo empujó a él a encaminarse por ese camino? Su abuela y su mamá.
¿Qué rol tan importante juega una mamá como hija de Dios? Ahorita las condiciones en los hogares son muy contrarias a las condiciones que eran antes. Antes la mamá era la encargada de estar en casa, de cuidar a los hijos, de instruir a los hijos, y el padre a ganarse el pan de cada día. En la actualidad ambos salen a trabajar. En no todos los casos, pero ambos salen a trabajar y ambos se dedican a darle cuidado a los hijos. Pero en el caso que vemos acá, era la mamá la que instruía, la que pasaba más tiempo con Timoteo. O sea que Timoteo desde pequeñito aprendió quién era Dios. Aprendió quién era Zeus, aprendió quién era Júpiter, también lo aprendió. Pero la influencia de la mamá era tan grande con él que a su corta edad él ya estaba contándose como un soldado en el ministerio. En estas épocas es muy raro ver jovencitos en el ministerio. Se ven más ya ancianos. Por eso cuando hace algunos años, cuando estaba yo un poquito más joven, entraban personas y nosotros cantando acá y allá, y ellos mismos confesaban que sentados se preguntaban quién era el pastor. Porque esperaban encontrar un hermano anciano, con canas, sentado en alguna parte. Pero cuando después yo de ejecutar el instrumento tomaba el púlpito, se daban cuenta de que era el pastor. Y varios se confundían, entraban y pensaban que el pastor no estaba ese día. Porque son pocos los jóvenes los que entregan su vida al servicio a Dios. Tiene que haber una influencia muy fuerte para que este joven o esos hijos se encaminen a Dios. Y la mayor parte de la influencia la tienen las madres, porque son las que se pasan con ellos más tiempo. Nosotros los padres ocupados trabajando, llegamos a casa, pasamos un rato con ellos. Pero la influencia de una mamá puede cambiar el futuro de los hijos. En este caso encontramos esta fe en la abuelita y en la mamá de Timoteo. ¿Cómo llevar un matrimonio con un incrédulo y hacer que el hijo sea creyente? Qué difícil es esa situación. Que Eunice como madre daba su mayor esfuerzo para no negar la fe que había creído y para instruir a su hijo en esa misma fe. Tengo entendido que el hermano Eury fue muy instruido en la fe del Señor, y su madre fue un instrumento muy importante para moldearlo. Aunque no dudemos que hay jóvenes que a cierta edad como que se les bota la canica y quieren probar el mundo, pero ahí está la mamá. Ahí está la mamá. No para de orar, no para de exhortar, no para de decir: mi hijo, eso no está bien, eso no está bien. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. La mamá es una mujer muy importante, es un miembro muy importante en la familia. Nosotros los hombres somos un poco descuidados. Creemos que nuestros hijos tienen las capacidades para salir de adelante. No, él puede. Pero la mamá no dice: no, él puede, no. Ahí está como que fuera su bebé, 38, 40 años, y sigue siendo su bebé, al peligro. Ajá. Y aunque todavía no acepta a Cristo, ahí está como que fuera un niño, instruyéndolo, repitiéndole. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. La influencia de una madre en la vida de un hijo es un regalo muy bonito de Dios, el ser madres. Es muy hermoso. Yo no soy madre, pero veo a mis hijos y veo a mi esposa. Y yo como hijo, sin madre,
yo no sería hijo, no estaría con vida. Es una bendición de Dios ser madre. Y mucho más cuando hay fe en la mamá. Cuando está el Señor en la mamá. Va a cuidar mejor a su hijo. Lo va a instruir mejor, lo va a guiar mejor. Por eso hay una importancia, hermanos, un llamado de atención a ustedes, mis hermanas, de acercarse bien con Dios. Porque las oraciones de una madre son incomparables. Son incomparables. Tienen tanto, y eso lo vamos a estar viendo acá. Una influencia de una madre. Mire el versículo capítulo número 3, versículo 14 y 15 de ahí mismo Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Desde qué edad Timoteo se empezó a conocer las sagradas escrituras? Desde su niñez. ¿Y quién le enseñaba en su niñez? Su mamá. Su mamá. Y no dudemos que su abuelita, que luego las abuelitas son muy cariñosas con los nietos y quieren lo mejor para los nietos. No habían libritos allá en aquellas épocas. ¿Cómo hacían ellas para instruir a Timoteo? Las Sagradas Escrituras, lo que había, la palabra que había sido depositada en ellas. Las leyes, los mandamientos. Ahora, hermanos, hay libros por donde quiera. Hay cuentos para niños. No cuentos, sino libros para niños con historias bíblicas. Ahí puede estar la mamá leyendo una historia bíblica a su hijo. Y aunque parezca insignificante, eso tiene mucho sentido. Aunque el niño no entienda, aunque el niño no conozca. Dice en un curso de psicología que yo tuve cuando estudiaba, la influencia de una madre cuando el niño está en el vientre es tan grande que puede cambiar al niño desde el vientre del madre, lo puede moldear desde su vientre. Porque hubieron experimentos y uno de los que nos contaron fue, una madre le gustaba cantar cierta melodía, cierta canción, y la cantaba muy seguido. Y se iba a la tienda y allá la escuchaba y la canción y ella la cantaba. Resulta que nació el niño, nació la niña y pasados los añitos, la niña empezó a cantar esa canción. Y la cantaba y la cantaba y la cantaba y la mamá le pregunta, oye, ¿y quién te enseñó eso? No sé, yo me la sé. ¿Cómo te la sabes? Si yo me la sé, esa canción yo la reconozco. Cuando yo la escuché, yo la reconocí. Nunca la había escuchado, pero yo sí la reconocí. ¿Y de dónde? Pues no sé. La niña no sabía. ¿Cuál es la explicación? Es que tanto era que la mujer lo cantaba que ella se lo transmitía a su bebé. Así se transmiten los corajes. Así se transmiten las envidias. Así puede una madre transmitirle a su hijo, a Dios, la paz de Dios, el evangelio del Señor, de tal manera que cuando el niño nace, o ya sea en paz o violento. ¿Por qué? Porque es la madre que tiene la influencia sobre su hijo. Hay niños que nacen bastante hiperactivos, porque la mamá fue muy activa. Y hay niños que nacen muy perezosos, porque la mamá fue muy calmada, no fue activa, ¿cierto? Entonces, hay hermano, influencia en ustedes, hermanas madres, que Dios les permitió a ustedes tener. Hay muchas bendiciones que Dios les dio, pero dentro de todas, el ser mamá.
Amén. En primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 13 al 14. Mire qué bendición de una madre. Primer libro de Corintios capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Una de las bendiciones que hay en una mujer creyente, en una madre creyente, aunque tenga un esposo incrédulo, es que a través de ella transmite la bendición a sus hijos, transmite la bendición a su esposo. Aquí tenemos algunas hermanas que no los acompañan sus esposos, pero ellas son dichosas porque por medio de ellas la bendición está en su casa. Por medio de ellas los hijos son cubiertos. Ya el hijo puede decir: yo me porto bien, yo me cuido bien y por eso regresé con bien a casa. En parte es cierto. Pero la otra parte es que en tu casa hay una mujer temerosa de Dios. Hay una mujer cubierta por Dios. Hay una mujer guardada por Dios y que oye sus oraciones y te cubre. Porque hay hijos que ni siquiera se acuerdan de darle gracias a Dios y les va bien, pero es por la mamá. La mamá que está ahí, ore y ore, que le vaya bien a mi hijo. Ya el hijo ya está grandotote. Hay hijos hasta con bigotes blancos, cabello blanco, y la mamá sigue pidiendo por ellos. Sigue orando por ellos. Que les vaya bien. Que si se enferman, ahí están preguntando cómo están. Y no se les olvida que están malitos. Qué importancia en una hermana, de una mujer, de una mamá que conoce de Dios. Como Loida, como Eunice, trajeron a sus hijos, y Timoteo recibió la bendición por una madre creyente. No dudemos que el plan de Dios también influye, pero el plan de Dios tiene que ver con personas. Y más aún cuando esas personas están haciendo la voluntad de Dios. Tal vez algunas hermanas que están aquí, sus hijos no están en el camino del Señor. Usted no se canse de orar por ellos. No se canse de pedir por ellos. Ellos están con vida. Gracias a Dios que las bendice a ustedes, que las tiene guardadas, que sus oraciones las tiene depositadas. Tarde o temprano esas oraciones van a ser atendidas. Nada más no cese, no canse de pedir por ellos. Hay un problema en este asunto de ser mamá. Es que dentro de ese papel de ser madre y tener hijos, muchas veces hay hijos que no valoran a su madre. Y si alguno está aquí, presta atención. Proverbios capítulo 10. Es lindo ser madre, pero requiere mucho esfuerzo. Porque hay hijos, como dice el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hay madres que tienen que sufrir por la necedad de los hijos. Que aunque la madre le diga: mi hijo, eso no está bien, hijo, no hagas aquello, hijo, no vayas a aquel lugar,
la necedad de aquel hijo, desobedecer a su madre o a su padre y hacer lo que bien quiera, le traerá consecuencias. Y como la mamá tiene un corazón muy sensible, ¿cierto o no es cierto? Le duele aunque su hijo sea rebelde, malcriado, desobediente. No deja de ser el hijo de aquella mamá. Y aquella mamá se duele en su corazón y se entristece por lo que pasa a su hijo, aunque sea consecuencia de sus actos. Y hay hijos que no saben apreciar el esfuerzo de su madre. Hay hijos contumaces, hay hijos rebeldes, que media vez ya conocen hacer algo y ya se burlan de la mamá, que es una ignorante. Hay hijos que porque ya saben utilizar bien la tecnología y la mamá todavía no logra utilizar bien la tecnología, se burlan de ella. O ya la tecnología llegó tanto que hasta las cocinas están con tecnología y la pobre señora todavía no se sabe adaptar a lo presente y todavía está usando la tecnología pasada. Y hay hijos que en lugar de colaborarles, son tristeza de la madre. Son desobedientes. Se les olvida quién los cargó 9 meses en su vientre, no teniendo necesidad. Pero ahí estuvo la mamá, cuidando de su hijo, cuidando de su hija. Tal vez no podía dormir por las noches porque qué incómodo ha de ser tener un vientre con unas 8 o 5 a 8 libras allá en el estómago y no poder comer bien porque su estómago no puede recibir tanto porque ahí le presiona el bebé. Y no dormir por las noches porque ese bebé patea y patea y patea y no está quieto. O tener que salir del trabajo si trabajo, o tener que dejar sus ocupaciones para ir al médico a hacer sus chequeos y que la anden ahí examinando y poniendo inyecciones o tomando pastillas para cuidar ese bebé. Y cuando nace, el dolor que le causa a la madre a ese bebé, los llantos, dolor. Esa madre dejó de ser aquella mujer de un cuerpo esbelto por causa de ese bebé. Sube poquito de peso. Ya empiezan a salir como ojeras. Porque ahora hay que cuidar al niño. Porque ese niño se hace del baño cada rato, porque come cada rato, porque llora por cualquier cosa, porque le pasa esto y la mamá corre y corre y corre. Y es la mamá la que está ahí a la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que el niño quiera, la mamá está ahí. Y qué crueldad cuando esos hijos crecen, se convierten en el dolor de la mamá. ¿No les parece? Qué injusto. Qué injusto que aquellos seres a quienes se les dio todo no sepan valorarlo. ¿Cuántas mamás no lloran por causa de los hijos? ¿Cuántas mamás no se van a dormir tranquilas solo por unos ingratos que no valoran todo ese esfuerzo que esa mamá hizo? Usted puede pensar, tal vez podrá pensar el joven o el hijo, ¿para quién la mandó pues? Y no para eso Dios la hizo, para tener hijos. Aguántese ahora. No, Dios la mandó para poblar la tierra, para que se multipliquen, sí, pero no para que los hijos traten de esa manera a sus padres o a su madre. Y la Biblia dice que el necio
El que persiste en su maldad, aquel que persiste en su mal camino, es tristeza de la madre. Hijos, aunque ustedes no vean llorar a su mamá, a veces ella llora a escondidas y orando a Dios, llorando y orando por ese hijo. ¿Por qué? Porque sigue siendo su bebé, sigue siendo su hijo. Es raro que una madre abandone a su hijo nada más así por nada más como un objeto, es raro. Como decía hace rato, ya está grandote, con hijos, pero la mamá todavía lo sigue viendo como su pequeño. Y todavía se desvela cuando a su pequeño de 60 años le pasa algo. Entonces, qué injusto es como los hijos responden a la madre. Por eso, hijos, los que están acá, aquí están mis hijos, aquí están los hijos de los hermanos. Está un niño de atrás y otros que nos miran por internet. Valoren a su mamá. Porque hay muchos que no tienen mamá. Hay niños que no tienen mamá, que quisieran una mamá. Hay niños que los tienen que regalar a familias. Hay niños en orfanatos, hay niños en las calles, hay niños fumando, oliendo pegamento porque los abandonaron o porque se les murió su mamá en el parto, por cualquier razón, y desearan tener el calor de una mamá, unos brazos de una mamá que lo apapache. Porque no hay como una mamá. Quédese el hijo con el padre, no va a comer el hijo como cuando está la mamá. Va a comer frío o una comida sin sabor. Ay, coma. Pero la mamá le anda dando detalles. Hay hijos que no les gusta lo que mamá prepara. Y ahí está la mamá dándole sus gustos. Y aún así no valora. Cuando mamá se va, cuando mamá ya no está, ahí vienen los llantos de remordimiento. Ay, mamá, ¿cómo quiero que estés? ¿Por qué te fuiste, mamá? Perdóname, mamá. Si estuvieras aquí yo sería diferente, mamá. Y esperan hasta aquel momento para darse cuenta de lo que vale una mamá, de lo que una madre vale. Una madre vale mucho. Yo tengo más de 18 años de no ver a mi madre. Usted se podrá imaginar qué es eso. Para muchas personas no lo pueden hacer. Y muchos pierden su madre estando en el extranjero y no pueden verla y jamás la volverán a ver. ¿Usted sabe lo terrible que es? Y uno que tiene la mamá por acá cerca no las valora. Qué injusto, ¿no? Qué injusto. Por eso es importante, hijos, aprecien cada detalle, cada disciplina, cada regaño, cada instrucción de mamá, porque es por su bien. Porque mamá no quiere que anden allá metidos en drogas. No quiere que anden metidos en problemas. No los quiere ir a sacar de la cárcel. No los quiere sacar allá de dificultades. Mamá quiere el bien. Y tengan en cuenta esto, hijos, que lo que uno le hace a mamá, eso le va a pasar a uno. Hay hijos que pueden, yo nunca voy a tener hijos para que no sean como yo nunca voy a ser mamá para que no ser como tú. Nunca voy a tener hijos. Cuidado con esa boca. Porque a lo que uno le dice nunca es lo que más rápido lo hace. Nunca va a tener hijos cuando miran 14. O hay hijos que dicen,
cuando yo tenga mis hijos, yo los voy a criar bien, no como tú. ¿Ah? Yo no los voy a regañar como tú me regañas a mí. Ojalá que sean obedientes. Pero la Biblia dice: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Uno quiere ver días buenos. Honra a padre y honra a madre, para que los días sean buenos y de larga vida. Y que los hijos que han de venir sean unos buenos hijos y no sean el dolor de cabeza de ustedes, hijos. Y no digan que no van a tener hijos. Cuando les caiga ¿cómo se dice? La chica o el chico que los fleche, no se van a querer separar y ahí van a empezar a venir los hijos, uno tras otro. Y se les va a olvidar lo que dijeron, que nunca iban a tener hijos. Entonces, es muy importante que aprendamos como hijos. Nosotros también, que todavía tenemos una madre, honrar a nuestra madre. Aunque el tiempo pasa y nuestros padres se han quedado en el pasado, no dejan de ser nuestros padres. Aunque estemos en la modernidad y todo sea touch y virtual y sepamos cómo hacer las cosas y rápido, no dejan de ser nuestros padres. Acuérdense quién les enseñó a dar sus primeros pasitos. Acuérdense quién les enseñó a comer. Acuérdense quién les enseñó a hacer la A, la E, la I, porque no fue el maestro. Algunos de los hijos ya fueron a la escuela sabiendo algunas letritas. ¿Y quién se encargó? En muchos casos, la mamá. Ahí va la mamá con su niño. Ay, mi hijo, mire cómo camina. Cuando no sabía caminar, hubo quien le enseñaba. Ahora que hay cosas que enseñarle a los viejitos, los tratamos mal. Por eso muchos viejitos caen al asilo, porque ya no los aguantan. Porque ya se le cae, comiendo, ya se le cae la cuchara, ya hace un regadero, porque ya no puede comer a gusto, porque se hace del baño, en la cama, y ya no los toleran. Pero resulta que cuando se hacían del baño, aquellos cuando eran unas bolitas de carne así, y aunque tomaban leche, olía horrible esa leche cuando ya se procesaba y se convertía en desechos. ¿Y quién estaba ahí? Mamá, porque muchas veces papá no. Yo le caliento la leche, pero no lo cambio. ¿Verdad? Entonces ahora nosotros, hermanos, tenemos también que valorar a nuestros padres, a nuestra madre. Pero no solo veamos los hijos, sino también pensemos en los esposos. Porque hay esposos que no saben cuidar a la madre de sus hijos, que no sabe darles el lugar como madre de sus hijos. Hay esposos que están orgullosos de sus hijos. Que mi hijo, que mi hijo. Pero humillan a su esposa. No las tratan bien. No le expresan su cariño. Hay una confusión ahí. ¿Cómo está orgulloso de su hijo porque es esto? Se le olvida quién estuvo ahí para darle forma a ese varón, a esa mujer. Porque no fuimos nosotros solos. Mientras nosotros trabajamos, hay alguien en casa que los está cuidando, que los está instruyendo. ¿Cierto? Mire, Efesios 5:25. Efesios 5:25.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice maridos? Amen a sus mujeres. Y si es la madre de sus hijos, ámenla más. ¿Cuántos padres no hay? Que si alguien insulta a su esposa, ¡ay! Cuidado, te metes conmigo. Pero en la casa la trata como un trapeador. La esposa es el trapeador de la casa. La esposa es la sirviente de la casa. Pero hables mal de ella. Cuidado, no toques a mi mujer. ¿Qué es eso? La Biblia dice que el marido ame a su mujer, que la ame como Cristo ama a la iglesia. ¿Cuándo Cristo nos anda teniendo de su trapeador? No, nos ha colmado de bendiciones, nos ha colmado de favores Dios a nosotros. Pues tomando ese ejemplo, tratemos a nuestra esposa, la madre de nuestros hijos. Hay padres que defienden a sus hijos a capa y espada. Cuando van a la escuela o se juntan las familias ahí, y si un niño golpea a su hijo, ¿por qué golpeaste a mi hijo? ¿Por qué no educas a tu hijo? Y se hace problema por este niño. Pero en la casa, el niño se enferma. Ahí, ve tú a la mujer. El niño tiene fiebre. Levántate tú, yo no tengo ganas de levantarme. Bien que lo defiende allá afuera y que es el que lo va a defender. Pero cuando está enfermito, quien se levanta es la mamá. Yo tuve hijos, yo tengo hijos. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Cómo? A veces somos injustos nosotros. Que aunque la mujer trabaja, pero si el hijo a las 2 de la mañana está con fiebre, estará levantando la mamá como puede atender a su hijo. Y nosotros no consideramos eso. No consideramos el papel que tiene una mamá en su casa. Algunas trabajan. Después de trabajar vienen a hacer comida, a atender a sus hijos. Y si hay algunos rebeldes, aguantarles a estos hijos rebeldes. A algunos no les gusta la comida, hacer 2 comidas, 3 comidas. Y todavía viene el esposo a darle el tiro de gracia. ¿No es justo? No es justo que seamos así los esposos. Ella es nuestra ayuda idónea, no se nos olvide. Ayuda nuestra. Esto quiere decir que nosotros somos los encargados de mover el negocio, no ellas. Y tal parece que el negocio en algunos hogares las mueven ellas. Con los hijos, con la casa, con esto, con lo otro. No, hermanos, es necesario poner nosotros nuestra parte. O sea, se hizo un experimento de cuánto saben los padres de sus hijos y cuánto saben los hijos, las madres de sus hijos. Y el experimento consistió en una encuesta. Preguntas básicas. ¿Cómo se llama el médico de su hijo? Y el padre. Y la madre, repito, es tal, fulano de tal, es el pediatra. La dirección, el teléfono y de todo. Las vacunas, todo. El padre, nada. ¿Cómo se llama el maestro de la escuela de tu hijo? El padre. Y la madre, no, se llama tal, tiene tantos años, se graduó en tal año, vive en tal lugar, es su número de teléfono, es su número de seguro social, le dijo de tal. Todo el historial. ¿Sí? Y eso es una realidad. ¿Cierto o no es cierto? Es cierto. Y aunque nos digan, aunque nos puedan decir, no, es que para eso se quedó la mamá. Sí, pero hay mamás que trabajan. Y aunque no trabajaran, es tarea. Acuérdense, hace rato dije,
que la mujer es ayuda idónea. El que le da dirección a la barquilla es el hombre, el que rema es el hombre. Y la mujer ayudándole en esto, en aquello, en lo otro. Entonces no seamos crueles los esposos con nuestras esposas cuando se trata de criar los hijos. Mi esposa y yo hacemos un buen equipo, gracias a Dios. No dimos a cuidar los nuestros, los cuidamos nosotros. Estamos orgullosos de haberlos cuidado porque nos esforzamos. Hay casos que no se puede. Tienen que salir los dos a trabajar y tienen que dejárselos a cuidar. Son casos complicados. Pero nosotros arriesgamos bienestar, un estado económico y aún nuestra relación matrimonial con tal de no dar a nuestros hijos a cuidar. Y es difícil. Es difícil. Ella los cuidaba de día. Y créalo, habían clases de matemática, de dibujo, de lenguaje, de todo en la casa. Por eso aquí, ya que ya creció, el hecho de que sepa bien las matemáticas no es mérito propio. Desde pequeño ya sabía contar, ya sabía escribir, ya su nombre ya lo escribía no sabía ni hablar, ya sabía escribir su nombre. Porque en casa se le enseñaba eso. Terminaba el turno de ella, llegaba yo del trabajo a agarrar las maletas, los biberones, los pañales y a cuidarlo en la noche. Y a sacarlo a la calle porque no dormía tan fácil. Había que dar esa Mitsubishi que yo tenía. Si me contara los llantos que escuchó, salía, ya cuando se calmaba bajaba con aunque era tiempo de verano, de primavera, había que bajar a la bolita de carne, ya calmado. Llegaba a la casa, ¡ah! 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 Al freezer. Es que cuesta. Y yo sé lo que una madre trabaja, porque nos turnamos la labor. Y hay padres que hacen lo mismo también, que se turnan las labores. Ahí saben cómo se cambia un pañal, saben cuando llora, qué tiene. Porque eso es un misterio. Cuando los niños están pequeños es un misterio qué tiene cuando llora. Lo primero que hay que ir a un bebé para descubrir si el misterio está resuelto es tocarle el pañal. ¿Verdad que sí? Y si no es el pañal, tiene hambre. Y si no es hambre, la cosa se pone más complicada. ¿Qué tendrá ahí para resolverlo? Hay que llamar a la esposa al trabajo. El nene está llorando y ya le di esto, ya el pañal está bien y no tiene hambre, ¿qué tiene? Aire, gas, ponlo en su pecho y golpéelo. Después de unos segundos se acabó el problema. Pero hay que llamar a la mamá. Y a veces no valoramos nosotros los padres, los esposos a nuestras esposas, todo el trabajo que tienen que hacer. Por eso, padres, si alguno trabaja y llega a su casa y su esposa cuida hijos, si no hay comida, saben la razón. Yo tengo 2, pero es como que tuviera 5. Y me pregunta, ¿por qué 2? Suficientes. Son bien portados. Pero aún así cuesta tener hijos. Instruirlos, aconsejarles, velar por ellos. La mamá tiene una gran responsabilidad. Atenderse a sí misma, atender su trabajo, atender la casa, atender los hijos y atender al esposo. Mientras que el esposo solo se levanta y ya quiere su comida preparada en la maleta y vámonos y agarrar maleta y regresar y venir a sentarse a comer porque solo en eso piensa.
comer y ya se libró. Y la esposa no, la mamá no. La mamá está pensando, ¿qué le va a dar de comer al que viene en camino? ¿Qué le va a dar a los hijos de comer? Hay que limpiar la casa, ¿qué hay que lavar la ropa? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer por allá? ¿Qué hay que ir a hacer la cita al médico? ¿Qué hay que de todo? Dios bendiga a esas mamás porque les da una fuerza tan grande que si nos ponemos en lugar de ellas, hermanos, renunciamos para la paga que agarramos. No, renunciamos. Yo pasé el proceso, mitad de proceso, porque mitad, ella la mitad, yo la mitad. Ay, es pesado, hermanos. Levantarse a cualquier hora, ir al trabajo de mal humor, con la cabeza desorientada por el desvelo de haber despertado cuántas horas. Eso es terrible. Pero esa es la bendición que Dios le dio a la mamá y le dio las fuerzas. Créanlo, Dios les dio las fuerzas a ustedes, aunque uno parezca que parece un toro que quiere. No. Si nos embarazáramos ya con eso, ya nos morimos. Hicieron un experimento a unos hombres. ¿Qué se siente los dolores de parto? Les pusieron unos cables acá y con una máquina y ¡ay! No aguantaban aquellos. ¿Veis? Se hacían así. Es que es duro. Es duro, hermanos. Por eso valoremos a nuestras esposas. Ayudemos, colaboremos. Enseñemos a nuestros hijos a valorarlas. Una de las cosas, una de las cosas que procuramos nosotros en casa es que nuestros hijos nos valoren a nosotros. Que no hay quien sea el débil ni el fuerte, iguales. Porque hay hijos que son astutos, miran quién es el débil. A ese le van. Normalmente es la mamá o a veces el papá, depende si es niño o es niña. Y a ese le van. No es que ya me dijo mamá, es que me dijo papá. No, es algo que en casa, por ejemplo, es equitativo. Claro, la cabeza es el hombre, pero hay un acuerdo mutuo para que no haya ventaja y no se ocupe de la burla o del desprecio o menosprecio a mamá. Es que ya papá me dijo y ya ves, ya gané porque papá me dijo. Yo te pedí permiso a ti, pero tú me diste, pero papá sí me dio. Eso es algo malo. Los hijos toman ventaja y ven a la mamá como una sirvienta. Y eso hay que tener cuidado como padres, hay que educar a nuestros hijos a que respeten. Respeten a mamá, respeten. Sea como sea, es su mamá. Sea como sea, es su primogenitora, es la que los dio a luz. No me vengan a decir que ahora yo soy su favorito. No, aquí no hay favoritos entre la familia. Padres, los dos. Respeto mutuo para los dos. Y eso le corresponde al padre. Hacer que mamá también tenga valor en la familia. Hay matrimonios, hermanos, que la mamá no tiene valor en la familia. Es el papá, es el hombre. Y la mamá tiene que estar agachadita en la cabeza. Y no es así. El hecho de que sea ayuda idónea no quiere decir que tiene que estar agachada la cabeza y estirando la mano a ver si el esposo le brinda un poco de cariño, de solidaridad, de respeto. No, hermanas. Ante los ojos de Dios no hay acepción de personas y todos somos iguales delante de Dios. Aunque existen los rangos, pero Dios nos dio como personas, como hijos de Dios, la igualdad. Para andar agachadita la cabeza, no. Y eso es para los esposos. Cuidar a sus esposas. Porque al final, cuando los hijos se van,
¿quiénes quedan a cargo? Los dos. El esposo y la esposa. Si su esposo trató bien a su esposa, usted está formando un buen futuro para cuando llegue su vejez. Si la trató mal y la esposa es vengativa, cuando llegue a su vejez va a pagar. Porque resulta que si uno trata mal a su esposa, cuando uno llega a la vejez va a necesitar mucho de ella. Hay muchos casos en los que los matrimonios no van bien y el hombre humilla a su mujer. Al final, la mujer termina vistiéndolo, cambiándolo, llevando al médico, velando por él. Y para que no pase eso, velar por ellos, hermanos. El tiempo apremia, quiero avanzar un poquito más. Hay mamás, hay mujeres, hermanas y hermanos que no tienen la dicha de ser mamás y añoran ser mamás. Así que siéntanse dichosas ustedes de que pueden criar. Mire, le voy a leer una historia, 11 versículos de esta historia. Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, del 1 al 11, dice: hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le concedía tener hijos. Así que cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mira, hay mujeres que no pueden tener hijos. Es una tristeza, anhelan, desean. Y hay unos que tienen recursos para poder contratar un ginecólogo, un especialista, para ver qué se hace y no lo logran. Hay mujeres que no tienen ni los medios. Como esta mujer era oprimida, sufría, lloraba por no tener hijo. Porque es una honra, es una bendición de Dios tener hijos. Ser mamá. Satanás lo quiere destruir ese orden de Dios. ¿Usted se da cuenta cómo es que ahora se han levantado, que ahora hay matrimonio igualitario? Eso es para que el plan de Dios no continúe, para contradecir a Dios. Pero el plan de Dios es que se multiplique la gente y que las mujeres sean el medio. Pero en aquellas que son estériles sufren el no poder tener hijos. Y esta mujer era una de las que sufría. Por eso usted siéntase feliz, dichosa, de que haya una herencia del Señor en ustedes. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Es un regalo de Dios para nosotros. Y qué dicha, mira, esta mujer no tenía, lloraba al Señor y oraba y oraba, y en su petición hizo un voto: si me das un hijo varón, cuando él nazca, yo te lo voy a entregar a ti. Imagínense
¿Qué corazón de esta mujer? Un corazón tan grande por amor a tener un hijo y por amor a Dios, que después de tenerlo se lo iba a entregar. Es como dejarla sin hijo otra vez. Y Dios le concedió tener un hijo, y se llamó Samuel. El libro que leímos se llama Samuel, en nombre de él. Y después de eso tuvo más hijos, Ana. Pero lo triste de no tener hijos, hay mujeres que no pueden tener hijos y desearan. Hay matrimonios que fracasan, hay esposos que no comprenden a sus esposas por no tener hijos. Mire cómo este hombre Elcana amaba a su mujer a pesar de que no tenía hijos. Tenía la otra, si era la costumbre pasada. No nos dé cabida pensar que así se hace ahora. Es una costumbre pasada. Esa mujer tenía hijos, y cuando era tiempo de entregar ofrendas, le daba a uno: mira, eso es lo que tú vas a llevar a Jehová, esto tú también. Pero a su Ana le daba una parte escogida, una parte especial. A pesar de que no le daba hijos. Hay matrimonios en la actualidad que cuando la mujer no tiene hijos, el esposo trata mal a su esposa y la denigra, la humilla solo porque no tiene hijos. Hubo un caso en el que en un matrimonio se peleaban, y el hombre se peleaba y le echaba en cara a la mujer porque no tenía hijos, eres estéril, y la humillaba. Te voy a dejar. Y la dejó y se casó. Al poco tiempo esta mujer también se casó. No estoy hablando de creyentes, ¿ok? Es en el mundo. Al tiempo pasado, tiempo después, se volvieron a encontrar, y resulta que la mujer andaba con una carriola. Ya tenía hijos. ¿Cuál fue el final? El que el del problema era él, no era ella. Y el hombre tanto que la humilló y le echó en cara que tú eres estéril, eres aquí, eres por allá, no sirves. Y resulta que era él el que no podía. Ahora sí que el que no servía. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a tener paz unos con otros, a valorar lo que tenemos, a valorar. Acuérdese que nuestro Salvador vino de una mujer, María. Y María cumplió un papel muy importante en la vida de Jesús. Porque si no hubiese sido por María, la historia también hubiera sido diferente con Jesús. Y no estoy diciendo que Dios no es poderoso para hacer las cosas, es que Dios supo a quién escoger. Una mujer temerosa, una mujer guardada, una mujer prudente, una mujer, hermano, que cumplía los requisitos de la mujer, que dice el libro Proverbios, la mujer virtuosa. De tal manera que todo lo que vivió Jesús, imagínense, estar embarazada, tener que cambiar de lugar, poder dar a luz en un pesebre, solo por cumplir la voluntad de Dios. Entonces María cumplió un papel muy importante, como lo han cumplido ustedes, hermanas, y nuestras madres que nos ven, un papel muy importante en el plan de Dios. Que si no hubiera sido por nuestras madres, muchos de nosotros no estaríamos vivos. Estaríamos perdidos. Pero gracias al regaño de mamá, al consejo de mamá, a la instrucción de mamá, María de seguro estaba con Jesús. Jesús fue un niño común y corriente hasta que llegó el tiempo de su ministerio. Pero fue instruido por María. Se narra en la historia bíblica más a María que a José, porque José cumplía un trabajo de varón, que sustentaba a la familia, mientras que María en casa cuidando. Cuando se le anunció a María que iba a tener un hijo, de una vez se le dijo: vas a tener un hijo. Pero también se le dijo, si no me equivoco, por un profeta o una profetisa, que su alma iba a ser traspasada. Se le anunció el dolor que iba a pasar María. Y lo pasó. Sufrió por su hijo en la cruz del Calvario. El hijo de su vientre
Sufrió y ahí estuvo y se contó dentro de las 120 que estaban en el aposento alto. Tanto que hace una madre por los hijos. Son capaces de dar la vida. Si su hijo está enfermo de un riñón y la mamá es capaz, es la compatible, le da el riñón, le da el corazón si pudiera. Demos gracias a Dios, hermanos, por cada una de ustedes. Estamos muy felices, estamos muy agradecidos por nuestras mamás, por mi mamá que si no está viendo ahora va a mirar después. Gracias a Dios por ella. Gracias a Dios por las mamás de ustedes, por la hermana Consejo, la mamá de la hermana Consuelo, por su mamá, hermana Irma, por su mamá, hermano Eury, por su mamá, hermana Silvia, por las mamás de cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la mamá de hermano John, que nos cuidaron, nos ayudaron. Y aunque muchos de nosotros fuimos mal portados, mamá siempre perdonó. Siempre nos perdonó todas las cosas que hacíamos. Y gracias a papá también. Demos gracias a Dios por todo ello, hermanos. Así que, esposos, hijos, valoremos a nuestras madres. Es un regalo que Dios le dio a las madres. Un privilegio que Dios dio a cada uno de ustedes. Y estamos muy contentos con Dios, muy agradecidos con Dios. Y usted no se canse, hermana, mamá, no canse de servir al Señor y de orar a Dios por sus hijos perdidos. Un día van a venir al Señor. Un día, acuérdese, Ana oró y Dios le contestó. Ore usted y Dios le va a atender. Vamos a hacer algo en este momento. ¿Ya cortó, hermano? ¿Listo?